Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El Tribunal Administrativo del Estado ha estado desde hace tiempo en el ojo del huracán. Algunas decisiones tomadas por este órgano han provocado malestar entre ayuntamientos. Fueron decisiones de este tribunal las que permitieron que operaran, por ejemplo, estaciones de servicio de gasolina, moteles y hasta casinos. Hoy escucharemos los motivos precisamente de este tribunal que le llevaron a adoptar y aceptar este tipo de giros. El Tribunal Administrativo del Estado, TAE, ha sido señalado como ave de tempestades. Ayuntamientos de la zona metropolitana han denunciado que es a través de esta figura que como empresarios han conseguido construir y operar edificios y establecimientos por encima de las disposiciones municipales. Estaciones de gasolina, moteles y hasta casinos han visto luz verde para comenzar a funcionar a partir de recursos legales conseguidos ante el tribunal. De todos ellos, el empleo de la llamada afirmativa ficta ha sido severamente cuestionado, pues se denuncian posibles casos de corrupción. Algunos empresarios han llegado a declarar ante medios de comunicación que tras recibir rechazos de trámites en los ayuntamientos, aprendieron a manejar el Tribunal Administrativo para conseguir sus fines. Es un tema bastante interesante el que vamos a tocar en esta ocasión. Vamos a entrar a hablar del Tribunal Administrativo del Estado y precisamente se encuentra con nosotros el presidente de este organismo, Laurentino López Villaseñor. Laurentino, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. A ver, Laurentino, ¿qué se siente estar en medio de estos reflectores que todo apunta al tribunal con estas decisiones polémicas, en medio de acusaciones de todo tipo? Es un tema complicado en lo personal, pero realmente estoy convencido de la utilidad social de este tribunal. Los asuntos que han estado ventilándose pues, en medios representan no más del 0.5% de los asuntos que estamos manejando en el tribunal. Por ejemplo, este año esperamos de rebasar los 10,000 asuntos recibidos en el tribunal. El año pasado eran 7 y el antepasado eran 5, lo cual me demuestra 7,000 y 5,000. ¿Cómo han crecido? Del 2013 eran 5,000, números redondos, claro está. Claro. 5,000 asuntos recibidos de primera instancia. En el 2014 prácticamente 7,000 y hoy la expectativa es pasar de 10,000 asuntos. Claro, pero los que llaman la atención son Claro. estos, ¿no? Ahora, ¿cómo explicar a la gente que nos está viendo que la autoridad municipal, por ejemplo, niega el permiso para un motel y el tribunal lo autoriza mediante este tipo de recursos administrativos? A ver, hay dos temas. Si se habla de que se negó el permiso, no estamos hablando de la famosísima positiva ficta, estamos hablando de un juicio de nulidad donde se desahogan pruebas y se desahogan los alegatos pues, que tengan las partes y en algunas ocasiones prosperan y en algunas ocasiones no. El tema, vamos entrando al fondo, ¿no? Vamos entrando a la cuestión. El tema que está generando mucha polémica es el tema de la positiva afirmativa ficta. Que esta figura está regulada más o menos del año 2000 en la Ley de Procedimiento Administrativo, la entonces Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios. En esa época se llamaba así, ahora es Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Y en donde esta figura se genera con motivo del silencio de la autoridad administrativa en responder en los plazos que marca la ley. A ver, para que a la gente le quede claro lo que nos está viendo es cuando un particular, un empresario, etcétera, solicita un trámite del ayuntamiento y el ayuntamiento no responde. No responde, es correcto. Ahí es cuando en acto regulativo se constituye la figura de la afirmativa ficta. Entonces, el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que se entenderá que se contestó afirmativamente a las pretensiones del particular. Obviamente, yo puedo decir que de unos 200 asuntos que se han presentado en el tribunal de unos 3 años para acá, o de positivas o un poquito más de la mitad ni siquiera han sido admitidos. O sea, no se admiten. No se admiten, otros se admiten y prosperan. Y esto ha generado una serie de controversias porque he de comentarte, es una crítica que yo hago a la propia ley. A mí se me hace que el que uno solo pueda decidir en relación a la procedencia de la afirmativa ficta no se me hace, la verdad, lo más sano. Deberíamos ser todos, porque al final del día, pues cada quien toma las decisiones que considera en su propio ámbito de competencia y esto nos ha generado muchos conflictos. A ver, Laurentino, ¿tú puedes afirmar en estos momentos que esos temas de polémica y la apertura de estos giros restringidos por una resolución del tribunal, todos se han apegado a derecho? A ver, ¿estamos hablando de la positiva ficta? Sí, o sea, los que... No, es que es interesante la pregunta porque si hablamos de un juicio de nulidad, el juicio de nulidad se tramita por alguno de nosotros 6 magistrados y al final se resuelve mediante una apelación que ahí sí podemos opinar pues, de lo que resolvió en primera instancia algún compañero. Claro. En los
diversos asuntos que son de positivas fictas, ahí conoce una sola persona, y el artículo 112 de la Ley de Justicia Administrativa señala que no admiten, contra la que decida o niega, no admite recurso, ¿verdad? Claro. Entonces, en esa parte yo no puedo opinar. De hecho, yo he estado diciendo públicamente que a mi punto de vista existe una posibilidad, no de un recurso, sino de un juicio previsto en el artículo 33 bis de la Ley del Procedimiento Administrativo, que a mí me llama la atención. Hice una investigación y no he visto un solo juicio presentado contra las resoluciones, las autorizaciones derivadas de procedimientos de positivas fictas. ¿Quiere decir que sí se puede atacar esto? A mi punto de vista es claro que sí. Hay opiniones, porque he estado platicando en estos días con algunas personas, dicen, no, que es cosa juzgada. Yo no creo que sea cosa juzgada porque no es un juicio propiamente, es un procedimiento administrativo. Y segundo, deberían intentarlo. Al final del día, si el camino es tan nuevo que nadie lo ha hecho, vamos entrándole. Tienen 2 años para hacerlo. Muy bien, Laurentino. Ahorita continuamos con el tema, tengo que hacer una pausa y regreso con otro de nuestros invitados. De acuerdo con la Ley de Justicia Administrativa que le dio origen, el Tribunal de lo Administrativo del Estado tiene por fin que resolver las controversias administrativas que se susciten entre las autoridades estatales, municipales y organismos públicos descentralizados. El tribunal puede emitir medidas cautelares y sentencias y, en caso de incumplimiento, puede emitir amonestaciones u ordenar la destitución del cargo o solicitar auxilio de la fuerza pública para ejecutar su cumplimiento. Bueno, y uno de los personajes que ha sido bastante crítico respecto a la labor que ha realizado el Tribunal Administrativo es Guillermo Martínez Mora. Lo hizo cuando fue diputado y seguramente lo seguirá haciendo ahora que es regidor en Zapopan. Guillermo, bienvenido. Carlos, al contrario, muchas gracias por invitarnos. A ver, incluso tú presentaste una denuncia en contra de la actuación del tribunal. Yo presenté un amparo en contra de la ratificación de 2 de los magistrados actuales. Soportado con 51 denuncias que el juez las tendrá que analizar. Claro. Y que obviamente, desde mi punto de vista, fueron actos que se tomaron en perjuicio de los ciudadanos. Y que la función fundamental del TAE es defender al ciudadano. Claro. Incluso, si es necesario, pues el que se le llame la atención, porque hemos estado en un fuego cruzado. Es que el ayuntamiento lo dejó vencer. Es que pues, la ley ahora me obliga. Pero nunca se ha castigado al funcionario municipal que dejó vencer. Y la otra, en México, en el Distrito Federal, la afirmativa ficta significa negación. En Jalisco significa afirmación. Bueno, hay que definir el Estado de Derecho. A ver, respecto a la primera parte, esto de que es presentado un amparo contra la ratificación, ¿por qué? Porque está perfectamente bien soportado de parte nuestra el que se concedieron afirmativas y juicios que van totalmente en contra de planes parciales, en contra de regulaciones que previamente no debieron de haber permitido que pasaran. Es decir, ¿tu amparo es en contra de la ratificación de estos funcionarios? No, dice la ley que la ratificación tiene que ser fundamentada en una consulta a la ciudadana. Claro. Y no se hizo. En ese sentido es donde se funda el amparo. Y soporto que hay irregularidades y por lo tanto no se debieron haber nombrado. Que además en el Congreso, y lo dije, irregularmente se hicieron las cosas. Primero, la Comisión de Justicia aprueba la ratificación de los 4 magistrados. En primera lectura pública se aprueban el nombramiento de los 4 magistrados. De acuerdo. Y cuando llegas a la segunda lectura en la misma sesión, en votación secreta, ya nomás quedan 2 magistrados y curiosamente los que yo horas antes había
impugnado de que no podían ratificarse, ¿no? Y habías impugnado en particular esos dos por actos u omisiones de ellos. Efectivamente. Como estas que me estás mencionando. Efectivamente. A ver, entonces ahora sí entremos en materia. ¿Qué tipo de irregularidades? Gasolineras, departamentos, casinos, moteles, o sea, algo, si la ley te dice no puedes construir una gasolinera a 500 metros de una escuela, pues poniendo un ejemplo. Sí, claro. Y dices, si lo construyes a 300, pues estás yendo en contra de la ley. Bueno, pues ahí está el documento soportado y decirle, juez, la ratificación no se hizo en función a la consulta pública, pero además aquí te demuestro de que hay 51 irregularidades. Claro. Que según sé, ya el expediente hoy es de más de 2,000 y pico de páginas, porque pues, la gente ha ido sumando a esto. Más denuncias. Más denuncias, claro. De acuerdo. El fin, Carlos, no debería de ser un pleito en quién es el culpable en la función pública, sino quién es el que termina pagando las consecuencias, que es el ciudadano. Y al que hemos lesionado y perjudicado con esto de que, por un lado, la ley, y por el otro lado, la autoridad. Pues sí, pero ya resolvieron. ¿Quién fue el perjudicado? Pues el ciudadano. ¿Quién es el dueño? ¿Quién nos da el mandato para ejercer la ley? Pues el ciudadano, para que actuemos en favor de él. Y si estamos actuando en contra, y déjame decirte, esto nace desde el momento mismo de la forma de los nombramientos de los magistrados, y no nomás es el caso del TAE. Aquí es una repartición de los partidos políticos, cuánto nos toca. De cuotas. De cuotas. Y un buen abogado, una gente que ha luchado y dice, oye, debo aspirar a eso, a aplicar justicia, no es tomado en cuenta si no tiene como padrino alguno de los partidos políticos, pues que sea el que lo promueva. Y este reparto de cuotas incluye también a tu partido. No exime. Y lo he dicho públicamente y lo he cantado en la tribuna y estoy absolutamente en contra de las cuotas políticas. Yo creo que lo que necesitamos de fondo es, primero, reconocer la capacidad y la calidad de los juristas o de las personas que van a ejercer la función. Examen de oposición, ¿quién? Pues que lo hagan las universidades, claro, que lo pongan a escrutinio público, que sea respetado. Y luego los diputados lo revisen, ¿sí? Y le den certidumbre a lo que una universidad le dice. Claro, después del filtro, del otro filtro. Entonces, yo ciudadano tendré la certeza de que lo que en derecho tengo de tener una justicia rápida y expedita, pues también sea rápida, expedita y de calidad. Claro. Muy bien, Guillermo. Tengo que hacer una pausa. Regresamos un poco más adelante contigo. Después de la misma, nuestro tercer invitado. En la práctica, a través de resoluciones del Tribunal Administrativo del Estado, ha sido posible otorgar amparos para construir edificios, poner en funcionamiento gasolineras que incumplen con normas municipales u operar casinos en la ciudad. Las denuncias provienen de ayuntamientos que advierten sobre el abuso de la figura de afirmativa ficta para abrir las puertas a giros restringidos. Para que nos dé más luz respecto a esta figura de la cual hemos estado hablando, la afirmativa ficta, nos acompaña Álvaro Ramírez Rodríguez. Él es especialista en Derecho Administrativo. Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por tu invitación. A ver, para platicarlo en palabras más sencillas, ¿cómo explicarle a la gente qué es esto de la afirmativa ficta? Bueno, mira, Carlos, voy a hablar sin tecnicismos, en un lenguaje natural, para que nos lo entienda todo nuestro auditorio. Claro. La afirmativa ficta no es otra cosa que un silencio administrativo, y ese silencio administrativo
es por parte de la autoridad municipal. Si no contesta en un lapso de 30 días, se entiende que la respuesta es en sentido afirmativo, se entiende, siempre y cuando lo permita la ley. El problema de las afirmativas fictas en el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco es que se ha abusado de esta figura y se ha desviado su uso. ¿Por qué? Porque esa afirmativa ficta solamente se puede configurar cuando lo permite la ley. En este caso, la ley no lo permite. ¿Por qué? Giros restringidos, edificios, gasolineras, moteles, de paso, casinos, son usos de suelo. Si no los permite el plan parcial aplicable, el reglamento de zonificación estatal, el reglamento de zonificación municipal y los reglamentos de protección civil, no lo pueden aplicar. Y aquí quiero ser muy enfático porque los magistrados tienen la obligación de revisar todos y cada uno de los requisitos y si lo permite la ley. A ver, Álvaro, si la ley establece que una gasolinería, una estación de servicio, no puede estar a menos de 500 metros de una escuela, aunque la autoridad no haya contestado, ¿ahí no aplica la afirmativa ficta? Es correcto. Es correcto. Ahí no aplica la afirmativa ficta, no se configura porque la ley lo prohíbe. Es una cuestión que el Tribunal Administrativo del Estado se está beneficiando indebidamente a un cierto sector de la sociedad y afectando a la colectividad. Ahora te pregunto algo también que está en el ánimo y lo que se ha, digamos, filtrado. ¿No esta figura de la afirmativa ficta no se presta a la corrupción? Quiero preguntarte por una autoridad municipal que llega a una petición de un particular y digamos que no le da turno al procedimiento hasta que se incurre en esta negativa. Mire, sí se incurre en corrupción y en una irresponsabilidad de la autoridad municipal al ser omisos en contestar. Pero también el tribunal debe de ser un filtro. El tribunal debe de ser un filtro en donde debe de decir, a ver, esta afirmativa ficta no se configura. A mí me llama mucho la atención en un comentario de un invitado que me antecedió, el hecho de que dice, bueno, pues es el 0.5% de las afirmativas fictas. En un programa de ayer, él decía que era el 3%. Entonces realmente no tienen los datos, pero además el Tribunal Administrativo aumentó su inventario con las fotoinfracciones, con los estacionómetros, que bueno, pues son actos administrativos que prácticamente se caen solos y que no tienen una afectación en la colectividad, no así en los usos de suelo. En los usos de suelo, la zona metropolitana está teniendo un grave problema, un problema que ya tuvo el Distrito Federal y que tuvo Guerrero y lo tiene con sus consecuencias. Entonces, tan no ha actuado bien los integrantes del Tribunal Administrativo del Estado que lo tienen sumido en una crisis de legitimidad, porque ya no existe consenso por parte de los justiciables en someterse a esa jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Prefieren irse al amparo indirecto contra cualquier asunto de usos de suelo, haciendo diversas excepciones al principio de definitividad. Claro. Ahora, ¿cómo entender también algunos empresarios del ramo de la construcción, por ejemplo, desarrolladores, han dicho que aprendieron a utilizar, así lo dijeron, el Tribunal Administrativo? Bueno, lo aprendieron, deberían de aprender otro tipo de cosas, ¿no? Deberían de aprender cosas buenas y no cosas que estén fuera de lo que marca la ley, porque las afirmativas fictas son ilegales y además están siendo con un fraude procesal. ¿Por qué con un fraude procesal? Artículo 111 de la Ley de Justicia Administrativa establece cuándo se va a configurar la afirmativa ficta. Se deben de reunir los requisitos, pero después el artículo 112 nos dice que no procede recurso alguno contra esa resolución donde configuran la afirmativa ficta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los magistrados conocen de un asunto, la admiten, ni siquiera la deberían de admitir, admiten el procedimiento especial de afirmativa ficta y una vez que lo admiten, emplazan a la autoridad municipal. La autoridad municipal contesta, presenta el recurso de reclamación y ese recurso de reclamación va al pleno, pero lo dilatan y al momento de que lo dilatan para mandarlo al pleno, ya resolvieron
la afirmativa ficta y entonces queda sin materia el recurso de reclamación. ¿Qué quiere decir esto? Que una resolución de una sala unitaria no está siendo sujeta de escrutinio del Pleno del Tribunal Administrativo. Y además es aún más grave porque las autoridades municipales no pueden recurrir al amparo indirecto, es decir, no pueden sujetarse esos actos al escrutinio de la justicia federal. Muy bien, Álvaro, vamos a continuar hablando del tema. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Los motivos del Tribunal Administrativo del Estado, así hemos llamado a este programa aquí en Ruta 44. A ver, Laurentino López Villaseñor, presidente del Tribunal Administrativo, hace un momento decía Álvaro que estos recursos de afirmativa ficta, en el sentido estricto de la ley, no debieron haber procedido. Bueno, a ver, yo quisiera aclarar una cuestión primero. Cuando me refiero al 3% que efectivamente dije en un programa ayer, me refiero a las postillas fictas. Ahorita en la respuesta que te di, era en relación a no solamente las postillas fictas, sino los temas polémicos que no solamente son postillas fictas. Dos, pues ¿cuál de los asuntos dice que no se debe prosperar? Digo, algunos de ellos, supongo que nosotros, los que consideramos que no deben prosperar, ni los admitimos, hablo yo en lo personal y la mayoría de mis compañeros. El problema de este tema es que a mí me gustaría dar una opinión jurídica sobre los temas si tuviera la posibilidad de un recurso. Entiendo que en el Congreso se está trabajando en un proyecto de modificación de la Ley de Justicia para y que se pueda interponer recurso de apelación contra las afirmativas fictas, lo cual yo lo considero muy, muy bueno. Y en ese momento es cuando yo podré manifestar mi opinión. Si ahorita por salir del paso digo, no, pues sí, todos son malos, todos son buenos, pues no se me hace lógico. No, pero este concepto nada más, Laurentino, en el sentido de que una afirmativa ficta no prospera si la ley tampoco permite una... Yo estoy de acuerdo con él, que no prospera si no tienes un uso de suelo correcto. Entonces no hay duda para mi punto de vista. Para mí es la piedra toral del tema del desarrollo. A mi punto de vista, yo jamás admitiría una postilla ficta respecto de un uso de suelo porque la ley expresamente dice lo contrario. Claro. ¿Verdad? Desconozco cómo lo hagan de mis compañeros. ¿Verdad? Pero sí han ocurrido. Sí han ocurrido. Desconozco, he oído los medios, visto los medios, pero no me ha llegado ningún asunto a mí porque no procede pues el recurso de apelación o reclamación. Ese es el tema, ¿no? Entonces yo quisiera tener una respuesta responsable en este punto diciendo, bueno, entrever los autos para decirlo. Tampoco voy a decir que todas no prosperan. Si la pregunta es, o la afirmación es, ¿procede una positiva ficta sin uso de suelo? Ahí sí es claro que no procede a mi punto de vista. Ni lo voy a discutir. ¿Verdad? Pero de eso, que todas las positivas fictas estén mal, eso yo no lo creo. De acuerdo. Ahora, sí coincides en que es importante modificar la ley. Totalmente. Yo lo he dicho en público y en privado. Yo creo que es demasiado poder, decirlo de alguna manera. Se gesta hasta el tema del error humano que puedas tener. Yo creo que deberíamos conocer todos. Para mí sería muy importante. Entonces yo sí veo muy bien una reforma a la Ley de Justicia en esos términos. A ver, dos preguntas muy rápidas. ¿Se ha abusado de esta figura? Y dos, ¿tú consideras también que se permite o se abre la puerta a la corrupción? Bueno, el tema es bien complejo porque, como dijeron las personas que me antecedieron, está el tema de la propia autoridad administrativa, ¿no? Tengo la impresión de que, y aparte hay otro tema muy interesante que nos ha tocado, la razonabilidad de la ley. Hay términos en el Código Urbano que son 24 horas. Sinceramente, esos términos son absolutamente irrisorios. Hay asuntos, debido a la complejidad técnica de los mismos, que la ley les da 24 horas. Esto no puede ser. Entonces, nadie ha entrado a abordar el tema de la razonabilidad de la norma, hablando de estaciones de servicio. Claro. A mí, yo lo digo hasta de un poquito de carrilla, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es posible que en Guadalajara tengan temas de distancias distintos a los de Zapopan, los de Tonalá, a los de Guadalajara? ¿Son menos peligrosos en Guadalajara que en Zapopan? Claro. Entonces, yo siempre he pensado que este tema debe tener una razón técnica. La ley debe ser razonable para querer cumplirla. Si empezamos a tener leyes y reglamentos que son al capricho del momento, genera estos conflictos que estamos teniendo. Claro. Porque al final del día, bueno, en nuestro sistema, una gasolinera, por lo que veo, es algo, un giro negro, es malo. Yo lo vería un poquito distinto, pero bueno, entiendo el conflicto social y lo respeto y toda esta cuestión. Pero sí hay que también ver que el sistema legal que tenemos se presta a muchas confusiones. Una cosa es lo que te dice el Código Urbano,
Otra cosa es lo que te hizo, hay reglamentos de construcción, otra cosa es la ley de procedimiento administrativo. Guadalajara tiene su propio reglamento de la ley y el acto administrativo. Entonces, yo sí creo que vale la pena entrarle y coincido aquí con los compañeros en este programa, en el sentido que el tema de la ley también genera esta cuestión y puede darse lugar a la corrupción, precisamente por esta serie de opciones contradictorias. Un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, el propio Código Urbano en el tema de la habitabilidad lo refiere como un acto regulativo, o sea, que proceda a la afirmativa ficta, y después más adelante dice que se entiende que se entenderá negado. O sea, dices, la misma ley. Claro. A ver, Guillermo Martínez Mora, ¿estamos ante un problema legal, o un problema moral, o cómo? Mira, yo creo que estamos ante un problema moral. Podemos tener las leyes más perfectas, y coincido con el magistrado, pues como que las arreglamos para que acá me defienda de acá, acá te digo que no y acá te digo que puede que sí, y más abajito te digo que sí. Entonces, dependiendo de que te agarres, ¿por qué? Porque vivimos un sistema de corrupción. Y ese es el tema que yo creo que hoy tenemos que entender los políticos y tienen que exigirnos los ciudadanos. Yo decía el otro día, en cualquier país del mundo, haber hecho una modificación a la ley del Seguro Popular, como se hizo en México, me parece que hubiera sido aplaudido para cualquier gobierno. El problema es que el de aquí lleva la duda si hoy te voy a pasar para que te dé servicios de Seguro Social y te dé servicios del ISSSTE, te la vendo muy bonito, pero dentro de 3 o 4 años, como pasó con el Infonavit, pues resulta que pues, el dinero del Seguro Popular que le debieron de haber entregado al Seguro Social por la contraprestación y al ISSSTE, pues ¿sabes qué? Como es de la misma bolsa, pues se muere. Entonces estamos ante un problema de moral. Y también tenemos que hacer un análisis como sociedad de qué es lo que debe y puede ser. Decía el licenciado el asunto de las gasolineras. Todos, me incluyo, no queremos una gasolinera cerca de nuestra casa. En Italia, por poner un ejemplo, o en Francia, en cualquier esquina hay bombas de gasolina. No hay ni siquiera techitos ni nada. Ahí y se carga y ahí ponen gasolina. En España, en Italia, en Francia, y claro, somos otro país, pero tenemos que ir comprendiendo también que la regulación, el crecimiento urbano, las necesidades nos va a ir marcando circunstancias de cambio muy profundos. Las grandes, los mejores fraccionamientos con los edificios más costosos en la planta baja tienen un supermercado. Y hoy estoy seguro que ninguno de los que tenemos quiere tener un supermercado. Claro. Entonces, hay que entender, eso es lo que nosotros queremos, cómo tenemos que irnos adecuando, y esa es una labor de moral que tiene que ejercerse desde la educación por parte de la autoridad. Álvaro Ramírez, ¿es un problema legal? ¿Coincides tú con esto de las modificaciones que hay que hacer, etcétera? Yo opino que esto es una cuestión de carencia de perfiles en los impartidores de justicia. Tenemos un tribunal administrativo federal, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que no tiene ningún problema ni está sujeto al tipo de escándalos que sí está sujeto el Tribunal Contencioso Administrativo. Claro, hay que mejorar siempre las leyes, pero también es que la ley es muy clara. En materia de desarrollo urbano, el Código Urbano establece que se debe de aplicar la norma más restrictiva. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Guadalajara era una ciudad chaparrita. ¿Por qué era una ciudad chaparrita o bajita? Porque ningún plan parcial, y los podemos revisar, ningún plan parcial permite edificios más de 5 pisos. Bueno, vamos por colonias como el Country Club, Providencia, Chapultepec, Country, La Americana, vamos por la colonia Lafayette y vemos edificios que superan los 5 pisos. Los 5 pisos. Entonces ahí es donde uno dice, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ahí, bueno, pues creo que ahí es la mejor muestra
de que algo irregular está sucediendo y que ese tipo de decisiones está afectando en la forma, en la calidad de vida de la sociedad y además en su patrimonio por la depreciación que tienen sus fincas. Aquí digo, podemos ver una colonia como fue Providencia, donde se llenaron de usos de giros negros, de bares, y ahora tienen problemas muy serios de inseguridad y de estacionamiento. Es decir, no se necesita, además de la ley, se requieren perfiles adecuados para aplicarla, de quien la van a aplicar, vamos. Es correcto, un perfil de personas que sean íntegras, probas y bueno, pues que amen a su sociedad. Claro. Muy bien, tengo que hacer una pausa, el tiempo nos atropella aquí en televisión, regresamos con el tema. Los motivos del Tribunal Administrativo del Estado, ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Laurentino López Villaseñor, ¿quieres comentar algo más de este tema? Me llama la atención, efectivamente, lo que más tiene el tribunal son temas hay mucha fotoinfracción, hay muchos temas del CIAPA, hay muchos temas de estacionómetros. Yo no veo con desdeño un tema de fotoinfracción. Inclusive la gente llega apurada pues con estos temas y para mí merecen pues todos mis respetos. A lo mejor, obviamente, no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar los proyectos estos grandotes que que están generando estos conflictos. Pero para mí es tan importante un tema, una persona que llega bien afligida por un asunto, una fotoinfracción, que el otro tengo que dar la misma importancia. Y además, por ejemplo, yo contrario a lo que afirmas del tema de movilidad, pues hombre, la ley esta de salvando vidas, llegan personas a impugnar, que yo con todo respeto, la respeto pues, pero no las entiendo, cuando los detienen con un grado muy alto pues de alcohol, ¿no? Entonces esto al tribunal. Yo la verdad busco la manera de confirmarles los actos que normalmente están bien hechos estas ¿Qué es problema de moral? ¿Verdad? Y de confirmar, pues dices, híjale, vamos bien, man, te agarraron con 2, 3 veces más de lo que tú está permitido, ¿no? Claro. Y esto a mí me preocupa porque yo tengo hijos. Y bueno, a mi misma persona, ¿no? Pero es un recurso que la ley les permite. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero vamos, sí puede ser muy importante. Al final del día, volvemos al tema que decía el señor regidor, un tema de moralidad. Nosotros no podemos juzgarlos desde ese aspecto, ¿no? Pero sí puedes buscar la manera de estar conscientes de la necesidad de cumplir la ley, que para mí ese es un tema bien importante. Ahora, hay una parte que también mencionabas, que tú mismo consideras que es inadecuado el hecho de que la afirmativa ficta, por ejemplo, la resuelva una sola persona. Totalmente. Yo la verdad, así está la ley, pero si se logra esta reforma que está en el Congreso, yo la veo muy, muy bien. Lo digo claro. Ahora, ¿dónde rescatas tú la parte social del Tribunal Administrativo? Más allá de esta polémica que se crea. Bueno, la parte social, por eso empecé con el tema del 0.5, 0.3 o el 1% para no tener conflictos. El otro 99% son gente que llega con asuntos no tan trascendentes, pero que ya acuden con nosotros y cada vez en crecimientos de más o menos el 30% del 2013 para acá, lo cual indica la aceptación cada vez más grande de la justicia administrativa. Efectivamente, muchos acuden con nosotros, otros acuden en el juicio de garantías precisamente por una disposición que nosotros tenemos que es distinta a la ley de amparo y que les permite irse en el juicio de garantías. Entonces yo veo bien, porque al final de cuentas no deja de ser un contrapeso. También tenemos un tema que vale la pena abordar. La competencia del tribunal está mal planteada. Esto también nos genera mucha cuestión. Y en relación también a los juicios del Tribunal Federal, pues tenían sus conflictos. Ellos generaron una devolución por un tema de bebidas o alimentos hace como 10 años, de 18,000 millones de pesos, no me falla la memoria, que generó una serie de modificaciones muy importantes porque estaban quebrando al Estado por ese tema. No digo, son temas complejos. Claro. A ver, Guillermo, el tema del Tribunal Administrativo, ¿tú le encuentras algún, digamos, una función social al Tribunal Administrativo, más allá de esta polémica? Mira, las instituciones son fundamentales. Yo creo que la sociedad necesita ámbitos, incluso yo que tengo empresas en Estados Unidos, no tenemos esa posibilidad que aquí sí tenemos. El problema es el mal uso. El problema ha sido, o sea, ¿por qué llegamos a esto? Voy a pensar
porque ni puedo afirmarlo ni negarlo, que sea el 5%. ¿Por qué si llegó esta polémica? Si nomás es el 5%. Pues porque está habiendo lesiones de intereses económicos. Entonces, ya llegó el momento que los que le aportaban y eran parte de la corrupción, dijeron, oye, pues ya no nos da para seguirle jalando. Entonces, ellos mismos generan la polémica. Es sano, porque qué bueno que pudiéramos rescatar una institución que me queda claro que bien llevada, con buenos juzgadores, la requiere la sociedad. A ver, Guillermo, hace un momento decíamos del tema de ajustar la ley para el asunto de la afirmativa ficta, etcétera, el Tribunal Administrativo, pero no hemos hablado de ajustar la ley para sancionar a malos funcionarios municipales, por ejemplo. Bueno, hay la ley y no se ha aplicado. Lo que nos hace falta también es una autonomía de poderes. Claro. Porque las leyes se hacen mucho a cómo las quiere el Ejecutivo. Los legisladores no tienen, lo digo hoy, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Los legisladores, solamente, la gran mayoría, legisla por lo que les dicen. Por lo que les envía el Ejecutivo. No por lo que tienen que ver por la parte de la sociedad. Y yo creo que ahí pues también tenemos que hacer un cambio muy profundo. Y es necesario, si el tribunal tiene una sapiencia de lo que le está pasando, debería de tener un conducto público de decirle al Congreso, oye, mira, está pasando esto y requiero que estudies. Mi recomendación es que se hagan estos cambios. Claro. Estúdienlos ustedes, porque ustedes son los legisladores. Son los que tienen que hacer la ley. El problema es que en este país todo se hace en función a qué, cómo y quiere que le acomode el Ejecutivo. Álvaro Ramírez, la misma pregunta. ¿Encuentras rescatable funciones del Tribunal Administrativo? Claro. Todas las instituciones son perfectibles, pero hay que cuidarlas y hay que aplicar por encima de la ley la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es la herramienta que nos va a llevar a realizar consensos y a resolver disensos. Sin embargo, pues la Constitución no ha sido respetado por algunos, no todos, los integrantes del Tribunal Administrativo del Estado. Mire, pongo un ejemplo. Vamos a tener un serio problema de agua potable en unos 50 o en unos 100 años. Vemos que hay edificios en Acueducto, Pablo Neruda, Avenida Américas, donde se concedieron sin un dictamen de impacto ambiental y afectaron mantos acuíferos. Y los mantos acuíferos se están desperdiciando. Son litros y litros de agua potable que se están desperdiciando. Entonces, las afirmativas fictas tienen que tener un control, pero también todos los vecinos deben de organizarse y deben de participar activamente y deben de comparecer a los juicios. Deben de comparecer para que sean sujetos de control constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos o que puedan recurrir al amparo indirecto. Ahora, hace un momento decía Laurentino, él mismo lo reconocía, que dejar en manos de una sola persona autorizar esto de la afirmativa ficta es grave. Pero yo te agregaría esto, ¿no requeriría el Tribunal Administrativo allegarse de recursos técnicos y de gente especializada para no tomar decisiones como esta que acabas de mencionar de los edificios? Claro que sí, pero además deben de tener magistrados con un alto sentido de responsabilidad social. El país está en una crisis de institucionalidad. No podemos seguir teniendo impunidad porque la impunidad nos va a llevar a la ingobernabilidad. Entonces, es necesario, sí, dotar de más herramientas al Tribunal Administrativo, pero también dotarla de personal capacitado e idóneo, que cumpla los perfiles. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Vamos a la parte final del programa.
Los motivos del Tribunal Administrativo del Estado, ese es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Laurentino. Bueno, yo quisiera concluir que el Tribunal Administrativo es una institución que, aunque sí ha sido atacada últimamente, y yo no quiero señalar o irme por la cuestión, hay cuestiones que estamos, creo yo, mal por muchas circunstancias de todo tipo, pero es una institución que es muy útil, que ha tenido y ha premiado en las personas cada vez más. Esto lo digo porque cada vez hay más asuntos, ¿no? Realmente concuerdo en que debemos tener más personal, inclusive debemos estar más gente capacitada, concuerdo con ello. A mí me gustaría ver, sé que es bien complicado, a lo mejor soy muy optimista, pero me gustaría ver un tribunal administrativo que fuera referencia socialmente en esta cuestión, no referencia a lo malo como lo es ahorita, porque digo, a mí es difícil verlo cada día, sobre todo porque, bueno, hay muchas personas, la mayoría de las personas trabajan muy duro ahí en el tribunal. Tenemos personas para atender 3.500 asuntos al año de primera instancia, ahorita llevamos a 10.000. Son cantidades muy grandes, la mayoría de las personas trabajan muy bien y en este momento yo quiero reconocerles su trabajo. Al final del día ellos van con nosotros apurados, viéndonos pues con cierto agobio pues, por lo que está saliendo. Y bueno, en este momento yo quiero aprovechar para dar este reconocimiento a estas personas que están haciendo un esfuerzo más allá, muchas veces más allá de lo que normalmente tienen que hacer. Entonces, la verdad es que sí creo que vale la pena proteger el Tribunal Administrativo, vale la pena criticarlo, yo creo que es un ejercicio sano. Sí es correcto que se nos aprieten un poquito las cuestiones para nosotros también tomar medidas. También el Congreso debe también hacer lo suyo y también los ayuntamientos. La verdad es que al final del día este tribunal pues siempre va a quedar mal con alguien, ¿no? O sea, o particular o algún ayuntamiento o el Estado. Pero estos cuestionamientos pues son al final del día por la menor cantidad de asuntos de los que recibe. Entonces, yo bienvenida a la crítica, creo que vale la pena, bienvenido lo que va a hacer el Congreso, entiendo que lo van a hacer, y ojalá algún día este tribunal, en años futuros, pues, pueda ser un referente de lo bueno, ojalá, porque realmente lo necesitamos, es un contrapeso real y que es además muy útil, ¿no? Y se los digo, pues yo años litigando y a veces no tenías otra manera de recurrir más que el propio tribunal cuanto a los excesos de la autoridad. Muy bien. Guillermo Martínez Mora. Yo siempre seré un absoluto convencido de las instituciones. Los hombres tenemos nuestros tiempos. La naturaleza nos lo dice. Las instituciones son las que van marcando el camino para lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Yo creo que el error que hemos cometido en este país y que involucra a todos, no nomás a los políticos, lo debemos de asumir como ciudadanos, es que lo que vemos bueno en otra parte, venimos y lo queremos hacer aquí, pero no tratamos de implementar la cultura de cómo sí funciona. Claro. Y pongo un ejemplo, el CESJAL. En todo el mundo es un referente para ser incluso mediador, propuestas, y tiene un poder político en los congresos. Aquí no. Pero a algún gobernador, a mí amigo mío, le gustó la idea. Y luego, pues para quedar bien con todos, pues metió sindicatos, empresarios. Bueno, espérate, coincido con lo que dice Álvaro. La institucionalidad lo primero que tiene que tener es gente preparada, no solamente intelectualmente, sino también con calidad moral. Y eso nos va a llevar, y no tengo la menor duda, yo soy un convencido que necesitamos un tribunal como el TAE, no que ojalá, sino que tiene que ser un tribunal que trabaje a favor de quien le paga, que es el ciudadano. ¿Cómo? Aplicando la ley. Y si la ley está mal, que lo diga. Claro. Muy bien. Álvaro Ramírez. Quien aplica la Constitución y la respeta, no queda mal con nadie. Hay que fortalecer las instituciones. Hay que fortalecer el Tribunal Administrativo del Estado. Es necesario, pero hay que acabar con los excesos.
El primer acto de corrupción es cuando se acepta un cargo para el cual no tienen aptitudes. Y me gustaría terminar. Las sentencias, los votos particulares, las afirmativas fictas, las medidas cautelares en sentido amplio, hablan por cada magistrado. Es decir, habrá que revisar el trabajo de cada uno para saber las condiciones del tribunal. Es correcto. Porque la verdad es de que también hay que ser críticos, pero también hay que reconocer, hay magistrados que no tienen problemas y que no causan problemas a la sociedad. ¿Por qué? Porque los criterios de sus salas son apegados a derecho. Eso es lo que hay que hacer. No más. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Gracias, Guillermo. Y muchas gracias, Laurentino. Gracias, Bueno, Carlos. unos segundos nada más con una reflexión final, como siempre lo hacemos en el programa. Aquí en esta mesa se ha estado diciendo que es importante modificar la ley, que es importante fortalecer a las instituciones, que es importante la labor del Tribunal Administrativo, aunque se reconoce la crisis que está viviendo en estos momentos. Es evidente que algo está mal, si no, no estuviéramos hablando del tema en el término y en el tono que lo estamos haciendo. Yo en lo personal diría que habrá que revisar efectivamente, como dice Álvaro, una labor uno por uno, revisar la función que está haciendo el tribunal a partir de la labor de cada magistrado. Revisen lo que está haciendo cada magistrado y si efectivamente es un porcentaje menor el que tiene que ver con la polémica, bueno, conozcamos lo otro que está haciendo también el tribunal para en justicia hablar de lo mismo, pero también veremos si lo otro que está haciendo está bien hecho, porque si el que está haciendo mal las cosas en un lado, probablemente también la pueda hacer mal hacia el otro lado. Y terminaría diciendo que el término este de la afirmativa ficta, en mi opinión, sí creo que se ha abusado de la misma en todos los sentidos y que la autoridad no conoce a fondo los recursos y todo esto para poder ponerle freno a esto que definitivamente se antoja, parece un abuso. Hasta la próxima.